Que el Señor les bendiga en esta noche, en esta tarde. Bienvenidos a este culto. Y vamos a comenzar, antes de compartir este pequeño devocional, vamos a estar orando al Señor, vamos a darle gracias por este momento, por este tiempo. Siempre que podemos escuchar la palabra de Dios, podemos decir que estamos escuchando la voz de Dios, hablándonos a nuestro corazón, hablando a nuestras vidas. Así que bienvenidos a todos los que están presentes y a todos aquellos también que se van a sumar. Que el Señor los pueda bendecir y pueda en esta tarde ser una bendición para tu vida esta palabra, y que puedas realmente sentir que Dios te está hablando a tu corazón, hablando a tu vida. Y también te pedimos que te puedas suscribir al canal, ¿sí? Tenemos aquí para que te suscribas y puedes también estar atento a los cultos que se van a estar realizando en este tiempo de que estamos así trabajando de esta manera, pero que Dios sigue hablando a nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias te doy en este día, Señor, por este tiempo que tú nos das, Señor, este momento que tenemos para estar en tu presencia, Señor. Gracias por todo esto que podemos compartir en este día, Señor, y también te doy gracias por esta palabra, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, que es fiel y verdadera, Señor, esta palabra, Señor, que puede, Señor, llegar a lo profundo del corazón donde, Señor, donde nadie más puede llegar, Señor. Tu palabra es fiel, tu palabra, Señor, puede llegar allí al corazón, allí donde está la necesidad, allí donde está, Dios mío, tal vez esa tristeza, Señor, todo aquello que está dañando el corazón, todo aquello que está dañando la vida de las personas. Tú puedes obrar, Espíritu Santo, en cada corazón, todo a través de tu palabra, Señor. Queremos pedirte tu bendición en este día y darte gracias. Gracias por poder compartir este momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, quiero invitarles, vamos a compartir la palabra del Señor en este día. Y este día quería hablarles sobre un corazón que se somete a Dios. Y para comenzar con esta historia, vamos a mirar un poquito la vida de los personajes en este caso. Si podemos ver allí en 1 Samuel, capítulo 3, tenemos la vida de los hijos de Elí. Y en el capítulo 3, exclusivamente, allí comienza diciendo la palabra del Señor. Comienza diciendo, en el versículo 1, dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y más allá de la edad de Elí, sí, que él ya era viejo, ya tenía su edad, lo que está diciendo allí la palabra también es para ese tiempo, ¿no? Que escaseaba en aquellos días la palabra de Dios, escaseaba la palabra del Señor. Y más que escasear, yo creo que también era una falta que había allí también en Elí, que ya se había convertido tal vez en una religión. Su trabajo, lo que él hacía, el trabajo que él estaba haciendo como sacerdote de Dios. Él era sacerdote en la casa del Señor, pero él estaba perdiendo su visión. Estaba perdiendo tal vez su contacto con Dios. Ya Dios no le ministraba, ya tal vez no sentía de parte de Dios la ministración para su vida. Entonces dice la palabra allí que en ese tiempo escaseaba la palabra del Señor. Estaba escaseando la palabra de Dios. Y otra de las cosas también que podemos ver y podemos entender allí también de la palabra del Señor, también que los hijos de Elí, en este caso, Elí en ningún momento tenía la esperanza de que sus hijos pudieran seguir con el sacerdocio, aunque les pertenecía a ellos por un derecho legítimo. Ellos eran hijos del sacerdote, entonces por derecho legítimo ellos tendrían que haber seguido sirviendo al Señor en este trabajo que el Señor le había encomendado en este momento a Elí. Pero allí dice 1 Samuel capítulo 2, versículos 27 y 28, dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová,
¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y después dice el 28, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. En esta palabra el Señor le estaba confirmando a Elí, le estaba diciendo, yo te di este sacerdocio, yo te di este sacerdocio que era para tu familia, era perpetuo para tu familia, era perpetuo para tus hijos. Y sin embargo, vemos en la palabra de Dios, vemos allí que esto no se pudo cumplir, ya que los hijos de Elí no estaban viviendo una vida realmente buena delante de Dios. Y esto lo podemos ver allí también en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, donde dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Qué importante y yo digo, qué triste que es esto. Qué triste que es que los hijos del sacerdote, los hijos de la persona que estaba a cargo de la casa de Dios, los hijos de aquel que estaba a cargo de la casa de Dios no tenían conocimiento de Dios, no tenían conocimiento de Jehová. Qué importante que es esto, ¿no? Yo creo para nosotros, ¿no? Y como hijos de Dios nosotros también llevado a nuestra vida espiritual, ¿no? Llevando a nuestra vida espiritual también delante de nuestra familia. También, qué importante es que nuestros hijos conozcan a Dios. Qué importante es que tus hijos conozcan a Dios. Que tus hijos sepan quién es Dios. No solamente que sepan que vos vas a la iglesia, o no solamente que sepan que vos estás en la iglesia, o que cantás en la iglesia, o qué sé yo, o que compartís una palabra en la iglesia. No solamente, sino que ellos sepan quién es Dios y qué es lo que Dios ha hecho por tu vida. Y vemos aquí algo muy triste en la vida de Elí, ¿no? En este sacerdote de Dios, que era, dice la palabra allí, que él había sido escogido ya, él era de su familia, sus hijos tenían que seguir su trabajo, el trabajo que él estaba haciendo en la casa de Dios, pero no lo iban a poder hacer. Qué triste que es. Pero Dios siempre está en control de toda situación. Y aunque parecía que todo eso iba a terminar allí, y aunque esta palabra vino también aquí a Elí, pero Dios estaba preparando a un siervo para que ocupara el lugar de Elí en este caso. Y eso lo vemos allí en el capítulo 2 de 1 de Samuel, versículo 26, donde la palabra del Señor dice allí que y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Dios estaba preparando a este joven, a este pequeño que había estado desde su niñez, había estado allí en el templo de Dios. Dios lo estaba preparando para que sea su servidor, para que llevara la palabra de Dios. Aquella palabra que estaba escaseando en aquel tiempo, aquella palabra que por esta situación de los hijos de Elí, yo creo que el pueblo de Dios veía también lo que estaba sucediendo con los hijos de Elí, que esto se veía y muchos le trajeron testimonio de cómo se comportaban sus hijos. Entonces el pueblo de Dios estaba viendo que todo esto parece que iba a terminar allí, que Elí estaba viejo, ya más allá que no podía ver con sus ojos naturales, pero ya espiritualmente también él se estaba aquietando mucho y ya no tenía visión de Dios, ya le escaseaba la visión. Entonces el pueblo de Dios estaba viendo que todo esto parece que iba a terminar allí, pero Dios estaba preparando a este joven llamado Samuel, que nos habla la palabra de Dios allí en el capítulo 3, también versículo 19. Dice que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Qué importante que es cuando Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando Dios tiene el control, en este caso la palabra de Dios, Dios tenía el control de la vida de Samuel. Samuel había aceptado y había tomado esta responsabilidad como siervo, y en este caso sirviendo a Elí
imagínense, durante tantos años y conociendo también la vida de sus hijos, sabiendo cómo eran sus hijos y conociendo todo esto que pasaba. Sin embargo, él se mantuvo fiel a Dios. Él mantuvo su vida en fidelidad a Dios, llevando una vida ejemplar, y como dice allí la palabra, Dios no dejó caer ninguna de sus palabras. Todo lo que Samuel hablaba, todo lo que Samuel decía, Dios obraba, Dios estaba obrando a través de Samuel. Pero es porque Samuel tenía un corazón dispuesto para honrar a Dios. No así los hijos de Elí, ¿sí? No así los hijos de Elí, que a ellos les pertenecía en sí, por derecho legal y por un derecho de su padre, les pertenecía el sacerdocio, pero Dios ya tenía preparado a otra persona porque sabía y conocía el corazón de los hijos de Elí. Y como dice allí la palabra, no conocían a Dios. Por eso, qué importante que es que nosotros conozcamos a Dios, pero también que nuestros hijos, que nuestra familia conozca a Dios, que sepan quién es Dios. 1 Samuel capítulo 7 versículo 15, también vamos a leer allí lo que nos dice la palabra del Señor. Capítulo 7 versículo 15, nos dice la palabra de Dios: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Samuel vivió sometido a la voluntad de Dios. Él se sometió a lo que Dios quería hacer con su pueblo. Y Samuel también tenía hijos. Pero qué importante que es esto. Por eso lo quiero repetir y quiero que podamos pensar en esto también, que nuestros hijos conozcan a Dios, que nuestros hijos sepan quién es Dios. Y no solamente lo sepan por lo que nosotros hacemos o por donde nosotros vamos, sino que ellos conozcan quién es Dios. Y allí en el capítulo 8, en el versículo 3, dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. En un tiempo como el que estamos viviendo ahora, queridos hermanos, en un tiempo como el que estamos viviendo ahora, qué importante que es que conozcamos a Dios. Qué importante que es que nosotros sepamos quién es Dios. Qué importante que es que nosotros sirvamos a Dios con un corazón rendido, como decía en el principio, un corazón rendido a Dios, un corazón que esté dispuesto a servir a Dios, un corazón que esté dispuesto a escuchar la voz de Dios y un corazón que esté dispuesto a ver lo que Dios quiere mostrar. Y esto era algo que también que los hijos de Samuel no comprendieron, ¿sí? Los hijos de Samuel tampoco lo entendieron, tampoco comprendieron lo que estaba pasando. Y por lo tanto como Dios continuaba con su plan, Dios continuaba con el plan que Él tenía para su pueblo, Dios continuaba con el plan que Él tenía, entonces Él estaba preparando a un joven también que no fue tal vez lo que Israel eligió en aquel momento. Dice la Biblia, vamos a leer allí el capítulo 8, versículo 22, dice la palabra del Señor que Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon un rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Dios escuchó la voz del pueblo. El pueblo de Israel en aquel momento estaba viendo también la vida de Samuel, estaba viendo la vida de sus hijos y cómo sus hijos habían, dice allí la palabra, si usted recuerda allí en el versículo 3 de este capítulo, que ellos dejaron sobornar, llevándose por la avaricia. Y esta es una de las cosas tan peligrosas que existen en este tiempo, ¿no? De querer, de tener avaricia en el corazón. Mire que cómo puede corromper la avaricia, cómo puede corromper a una persona que ama a Dios, una persona que quiere amar a Dios, pero muchas veces la avaricia puede más y por eso tenemos que tener cuidado nosotros y debemos cuidar también nuestra familia, debemos cuidarnos nosotros, como dice la palabra, ¿no? Debemos tener cuidado nosotros mismos. Y el Señor le dijo a Samuel: bueno, el pueblo quiere un rey, así que tú vas a elegir un rey, vas a ser un rey.
Pero como le decía, ¿no? Ya parecía como que todo se iba a terminar y todo iba a quedar allí nomás, pero no, Dios tenía un plan, Dios tenía un plan muy bueno, Dios tenía un plan muy bueno. Y dice la Biblia, allí en 1 Samuel capítulo 10 versículo 1, dice que tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Este fue el momento en que Samuel tomó allí a Saúl, lo ungió como rey del pueblo de Israel y bueno, comenzaba allí una nueva etapa para el pueblo de Israel, ya que nunca habían tenido rey. Siempre habían sido juzgados, en este caso por profetas, por jueces, pero nunca habían tenido un rey. Entonces comenzaba allí una nueva etapa para el pueblo de Israel. Y Saúl también cometió sus errores, cometió sus fallas. Él tuvo sus fallas también en su vida, en lo que estaba pasando. Y Saúl, cuando fue elegido, él ya tenía a su hijo Jonatán, ¿sí? Y según la ley, en este caso, en aquel momento también, su hijo Jonatán iba a ser el rey. O sea, después que muriera Saúl, todo esto estaba estipulado que iba a ser de esa manera. Pero Dios tenía otro plan, Dios tenía otro plan. Y vamos a continuar un poquitito más. Allí en el capítulo 13, cuando el pueblo de Dios es rodeado por los filisteos, y podemos ver allí en la palabra del Señor, vamos a leerlo un poquito. Capítulo 13, versículo 11, dice la palabra del Señor, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Le sucedió algo allí a Saúl, lo cual fue uno de los primeros errores que cometió Saúl. Siempre que el pueblo salía a batallar, siempre que el pueblo salía en guerra, siempre tenían que esperar la bendición en este caso del profeta, que era Samuel. Y Saúl dice que se desesperó en un momento porque vio que el pueblo estaba muy complicado, digamos, el pueblo se estaba alborotando, y entonces dice que él tomó una decisión de hacer el holocausto y la ofrenda, que en este caso le pertenecía a Samuel. Samuel era el que tenía que hacer la ofrenda, Samuel era el que tenía que hacer el holocausto, tenía que presentar el holocausto delante de Dios para ver si Dios era benéfico para con su pueblo y les iba a dar la victoria. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Saúl se apresuró. Qué problema, ¿no? Cuando nos apuramos, qué problema cuando nosotros nos desesperamos, cuando nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos parece. Como dice la Biblia, que para el hombre el camino parece correcto, pero el fin es un camino de muerte, dice allí en Proverbios. Que a veces nuestro camino nos parece perfecto, nos parece correcto, y parece que lo que vamos a hacer es algo correcto, pero no estamos viendo el final. Y a veces Dios no nos permite llegar a ese final porque Él tiene misericordia de nosotros y no quiere que cometamos ese error. Entonces, Saúl se apresuró, lamentablemente él se apresuró y bueno, estuvo allí este pequeño desliz que fue el comienzo también de su caída, fue el comienzo donde él comenzó a caer y comenzó a tener este pequeño error también allí. Dios veía el corazón de Saúl, Dios estaba mirando el corazón de Saúl y sabía cómo era su corazón. Vamos a leer allí también 1 Samuel capítulo 14 versículo 6, dice la palabra del Señor allí. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o pocos. Vemos aquí el corazón de Jonatán, era un corazón que estaba entregado a Dios. Él sabía que Dios podía darle victoria. Dice allí, no importa si somos muchos, si somos pocos, Dios puede darnos victoria. Entonces vemos que Jonatán tenía un corazón como para con Dios, que Dios podría haber tomado a Jonatán para que él sea el rey, porque tenía un buen corazón. Pero Dios tenía otro plan.
y lo vamos a seguir. Dios tenía otro plan. Capítulo 14, versículo 23, dice la palabra allí para afirmar esto también. Y así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Dice la palabra del Señor que Dios salvó, si usted después quiere leer allí el capítulo 14 de Primera de Samuel, allí nos da un detalle de cómo fue que Saúl tenía, en aquel momento estaba preparando todo para la batalla, pero su hijo ya había comenzado creyendo en la palabra de Dios y creyendo que Dios podía darle la salvación. Él fue y se acercó, dice la Biblia que él se acercó hasta allí, hasta donde estaba el campamento de los filisteos. Y dice la Biblia que Dios comenzó a tumbar en ese momento, Dios comenzó a obrar a través de la vida de Jonatán, y dice que Dios le dio una victoria en aquel lugar. Qué tremendo, ¿no? Dios puede usar a 10 personas, Dios puede usar a 12 apóstoles, por ejemplo, para perturbar el mundo, para hacer tantas cosas, pero Dios también puede usar a una persona. Si tenemos un corazón dispuesto para Dios, Dios puede usarnos. Si tenemos un corazón que confía en que Dios puede darte victoria, Dios puede usar tu vida, Dios puede usar tu corazón y llevarte a una victoria. Pero debemos confiar en Él, debemos confiar en nuestro Señor. Como les dije en el principio, Dios conocía el corazón de Saúl. Entonces, Dios sabía cómo era Saúl. Dios podría haberle dado a su hijo el reino, porque le pertenecía por derecho. Él era el hijo del rey, entonces podría haber sido el príncipe y el rey también de Israel, pero Dios ya tenía preparado a otra persona. En el capítulo 15 vemos que Dios desecha a Saúl porque él le desobedeció. Dios le había dicho a Saúl que cuando vayan contra Acán, que no quede nada. Dios no quería nada de Acán, Dios quería que destruyeran todo, que no quedara ninguna cosa. Y sin embargo, Saúl desobedeció. Y la obediencia es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que cualquier otra cosa que podamos hacer. Porque el sacrificio, y me refiero al sacrificio con que después después que desobedecemos, lloramos y gritamos y pedimos perdón, y bueno, Dios te perdona, Dios, pero la desobediencia tiene su consecuencia. Y para Saúl, dice la palabra del Señor que la consecuencia fue que Dios le quitó el reino. Y Dios le quitó el reino, y supuestamente tendría que haber sido Jonatán el próximo rey, pero no, Dios tenía preparado a otra persona. Y Dios tenía preparado a una persona que Él quería que sea el rey. Y no era una persona tal vez muy... Vieron que siempre cuando se elige alguna persona para que esté en algún cargo, son personas que tal vez son muy visibles a veces, ¿sí? Que son visibles dentro de, qué sé yo, de un estatus social, son visibles dentro, tienen muchas facilidades en muchas cosas, pero dice la Biblia que la persona que Dios eligió estaba cuidando ovejas, estaba retirado incluso de la ciudad, estaba retirado incluso de su familia. Cuando Dios fue a elegir a David, David estaba con las ovejas, él estaba allí retirado con las ovejas, él estaba allí mirando, cuidando las ovejas de su padre, siendo obediente a su padre, ¿no? Que en este caso lo había enviado. Era el menor y por lo tanto estaba allí cuidando las ovejas de su papá, y Dios lo eligió a él, Dios tomó su vida. Por eso Dios siempre tiene en cuenta esto, ¿no? Dios está mirando en este momento, Dios no está mirando tu posición social, Dios no está mirando tu posición en la iglesia, Dios no está mirando tu posición en la sociedad, sino que Dios está mirando tu corazón. En este momento Dios está mirando tu corazón, es lo que más le interesa, lo que más le importa en este momento es tu corazón. Lo demás para Dios es, Él no lo tiene en cuenta, Él está mirando
tu corazón. Dice allí, capítulo 16 de Primera de Samuel, dice la palabra del Señor en el versículo 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, porque Samuel vio a uno de los hijos en este caso a uno de los hermanos de David y dijo, este es el rey, mirá el porte que tiene musculatura, no sé cómo lo habrá visto, pero lo vio como pensando, este debe ser el rey. Y en este caso vemos también que Samuel estaba perdiendo un poco la visión, ¿verdad? Así como le pasó a Elí, él también estaba perdiendo un poco la visión, pensando que lo visible, lo que se puede ver, así como cuando tuvieron que elegir a Saúl, dice la Biblia que Saúl era una de las personas más prominentes, era muy grande, era muy alto, era una persona muy fuerte también. Y tal vez Samuel pensaba en ese momento, bueno, este debe ser el elegido, porque mirá el porte que tiene, mirá los talentos que tiene. Y muchas veces podemos pensar nosotros, mirá, a este seguro que lo elige Dios, porque mirá los talentos que tiene, mirá lo que hace, mirá cómo va. Pero Dios está mirando el corazón, Dios está mirando tu corazón en este momento. Y el Señor le dice a Samuel allí, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y aquí quería detenerme en este momento, en este día. El Señor está mirando en este momento nuestro corazón. Dios está mirando la disposición de nuestro corazón. Todo esto que hemos hablado, todo esto que hemos compartido de la palabra del Señor, se resume, yo creo, en estos versículos. Dios está mirando tu corazón, ¿sí? En aquel momento Dios estaba mirando el corazón de Elí, y el corazón de Elí ya estaba perdiendo la visión, ya no podía ver, ya no podía escuchar la voz de Dios, ya no había forma de que Dios pudiera hablar a través de él. Entonces Dios tenía que elegir a otra persona, entonces tomó a Samuel, ¿sí? Llegó el tiempo que Samuel también tendría que haber sido sus hijos tal vez los que siguieran el mandato y trabajar en la obra del Señor, pero tampoco fue así, porque no tenían un corazón que Dios necesitaba y que Dios requería para ese servicio. Entonces Dios tenía que preparar una persona. Y qué importante, ¿no? Que Dios, cuando prepara una persona, Dios no se fija dónde está. Dios no se está fijando ahora dónde estás, sino que Él está mirando tu corazón, Él está mirando tu vida, Él está mirando lo que está allí en lo profundo de tu corazón. Eso es lo que Dios está mirando y es lo que requiere. Él requiere esas personas. Él está buscando, dice la Biblia, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no busca, ¿sí? Dios no busca, no dice la Biblia grandes adoradores. No dice la Biblia eso. La Biblia dice, Dios está buscando adoradores. La Biblia también declara y dice que Dios habita en la altura y la santidad, pero también dice que está con el quebrantado y humilde de espíritu. Allí es donde Dios, dice la palabra del Señor, está habitando. O sea que Dios no está habitando, y como lo podemos ver en estos tiempos, Dios no está habitando en los grandes conciertos. Dios no está habitando en las grandes convenciones. Dios no está habitando, por ejemplo, en las grandes concentraciones de personas. No, Dios quiere habitar en tu corazón. Dios quiere habitar en tu vida. Eso es lo que a Él le interesa, eso es lo que a Él le importa. Lo demás es pasajero, lo demás se termina, en algún momento se termina. Pero Dios está mirando en esta hora tu corazón. Y en esta hora quiero que podamos orar al Señor. Vamos a orar a Dios y vamos a decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor. Quiero que mi corazón esté dispuesto para vos. Quiero que mi corazón esté dispuesto para tu vida, para que vos puedas obrar en mí. Que mi vida pueda estar dispuesta para que tú puedas obrar, para que tú puedas mirarme. Y como decía esa palabra, Dios no va a mirar tu estatura, Dios no va a mirar tu estatus social, Dios no va a mirar tu porte, Dios no va a mirar tu ropa, ni siquiera tu olor, porque imagínense, David estaba con las ovejas, así que muy rico olor no creo que tendría, sino que tenía bastante olor a ovejas seguro, pero Dios eligió a David. Entonces Dios está mirando en esta hora tu corazón. Y vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias, Señor, por esto.
Y qué hermoso que es que Dios esté mirando nuestras vidas, ¿no? Qué importante que es que Dios esté mirando nuestras vidas, pero que podamos nosotros comparar en este momento y mirar nuestra vida a la luz de la palabra y poder decir, Señor, oh, cómo quiero, Señor, que mi corazón esté dispuesto. Cómo quiero que mi corazón sea un corazón dispuesto para ti, Señor. Para que tú puedas habitar, para que tú puedas obrar, para que tú puedas moverte en mi vida y a través de mi vida. Vamos a orar, Señor. Bendito Dios, yo te doy gracias en esta hora, Señor, por esta tu palabra. Señor, porque es tu palabra santa, tu palabra viva y eficaz, Señor. Señor, y es tu palabra la que hace la obra, es tu palabra la que rompe todo esquema en nuestras vidas, es tu palabra la que aún, Señor, quita todas aquellas cosas que muchas veces nosotros vemos superficialmente, Señor amado. Pero ahora podemos ver en tu palabra, Señor, que tú estás mirando nuestro corazón, Señor. Qué importante que es que tengamos un corazón dispuesto para ti, Señor. No un corazón, Señor Jesús, que esté divagando en cualquier otra cosa, sino un corazón dispuesto para servirte. Un corazón dispuesto para honrarte a ti. Un corazón dispuesto para glorificarte a ti, Señor. Oh, bendito Dios, y más en este tiempo, Señor. Oh, que estamos en la intimidad, porque ya tal vez no nos vemos en la iglesia, ya tal vez no estamos todos juntos en la congregación, alabando y bendiciendo tu nombre, sino que ahora cada uno lo debemos hacer en nuestro hogar, en nuestra casa. Qué importante que es este tiempo, Señor, de que podamos, Señor, nosotros unidos, juntos, Señor, en un solo sentir, pero con un deseo, Señor, de poder adorarte a ti de corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, pero que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, porque tú estás mirando nuestro corazón, tú estás mirando la disposición de nuestras vidas. Por eso te queremos agradecer, Señor. Señor, y que puedas tomar nuestra vida, que puedas tomar nuestro ser, Señor, y podamos decirte, Señor, juntos, podamos decirte, Señor, toma mi corazón, Señor, es tuyo, es para ti, Señor, es para servirte a ti, Señor. Toma mi vida, Señor, es para servirte a ti, es para honrarte a ti, es para darte gloria a ti, Señor. Oh, bendito Dios, oh, Señor, gracias porque tú no miras, ni siquiera miras nuestro estatus social, ni siquiera estás mirando cómo nos vestimos, ni siquiera estás mirando, Señor, nuestra ropa, no estás mirando, Señor, nuestro rostro, sino que tú estás mirando lo más importante, nuestro corazón, Señor. Por eso yo sé que aquí están mirando muchas personas, Señor, que tal vez muchas veces se acomplejan por su vida, tal vez se acomplejan por lo que tienen o por lo que no tienen, Señor. Muchas veces nos acomplejamos por lo que no tenemos o a veces porque por nuestros errores, por nuestras fallas, por los errores que cometemos. Pero, Señor, tú en esta hora estás mirando nuestro corazón y al corazón, dice tu palabra, que al corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Señor. Por eso yo te pido, Señor, en esta hora que aquellos corazones que están contritos y humillados, aquellos que en esta hora están, Señor, están mirando su vida, Señor, y tal vez dicen, Señor, no tengo nada más que ofrecer, solamente mi vida, solamente mi corazón, y yo sé que tú lo estás mirando en esta hora, Señor. Gracias por cada uno, gracias por cada persona, gracias por cada amigo, gracias por cada persona que va a escuchar este mensaje, Señor. Gracias porque tú estás mirando su vida, tú estás mirando su corazón, y es importante, Señor, en este día que podamos dártelo a ti, que podamos ofrecértelo a ti, Señor. Gracias te doy en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Que Dios pueda bendecir tu vida, que el Señor pueda bendecir tu familia, que el Señor pueda bendecirte en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas, que el Señor pueda bendecirte. Y recuerda siempre que el Señor está mirando tu corazón, Él está mirando tu disposición. Más allá de todas las cosas, Dios está mirando tu corazón. Que Dios te bendiga mucho.